Hoy hablamos de la diferencia entre enólogo y sommelier. Soy Marisol de la Fuente, te invito a mi canal Sol Sommelier porque acá te enterás de todo lo que tenés que saber. Muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre un sommelier y un enólogo. En el video de hoy te voy a contar no solo las diferencias, sino el tipo de trabajo que hace cada uno. Por lo pronto son carreras diferentes y hay una tercera que entra en juego que la voy a traer yo a este video, que es la de ingeniero agrónomo. Así que en este video te cuento similitudes, diferencias, roles y responsabilidades. Estamos pensando en un técnico, en el hacedor del vino, en el diseñador del vino, en aquel que va a estar pensando desde las uvas hasta el momento en que el vino está terminado. ¿En qué va a pensar? En su proceso productivo, en su evolución, en su crianza, en la selección de cada uno de los elementos que forman parte de la producción vitivinícola. En muchas bodegas es el mismo enólogo quien también se ocupa de los viñedos, mientras que en otras esa tarea está destinada al ingeniero agrónomo que trabaja en conjunto con el enólogo. Son dos funciones diferentes en las grandes bodegas que muchas veces son la misma función en las bodegas que son un poco más pequeñas. Por supuesto, la enología es una carrera universitaria que generalmente se dicta en aquellas provincias que son provincias productoras. También hay tecnicaturas en enología y también hay escuelas secundarias en Mendoza que te dan la orientación en producción vitivinícola. Pero cuando pensamos en un enólogo estamos pensando en el hacedor, en el diseñador de un vino. Cuando pensamos en diseñar un vino, seguramente te viene a tu cabeza que el vino es transformado, tocado, editado, cambiado con distintos componentes. En realidad, los enólogos se ocupan, en el caso de un vino de un varietal, por ejemplo, de enfocarse en resaltar las características de ese varietal en un terruño, en un terroir en particular. Es decir, en un lugar con una altura, un clima, un suelo y ciertas características que acompañan a la uva. En el caso de los blends, ahí es donde el rol de diseñador se pone más presente. ¿Por qué? Porque en todo ese proceso van eligiendo los distintos vinos que van a utilizar, trabajan en su proceso productivo de manera diferenciada y luego juegan a esto, entre comillas por supuesto, a esto de mezclar distintos vinos terminados para obtener lo que se llama blend, corte o assemblage. Esa combinación de distintos vinos para lograr ese vino perfecto, ese vino ideal, por lo menos en la mente del enólogo. Por lo cual, el enólogo es aquel que está pensando en el proceso productivo del vino, es el que trabaja en la bodega, muchas veces es el que trabaja en el viñedo, en el campo, y es el responsable de cómo el vino llega a tu copa en tu mesa, por lo menos en todo aquello que tiene que ver con el proceso productivo. La logística ya es otra historia. Así que, enólogo, productor del vino, diseñador del vino, la persona que está pensando en cómo va a ser el aroma, el sabor y las características del vino que llega a tu copa. El sommelier se dice habitualmente que es el comunicador del vino y lo que hay es una carrera de sommelier. En la Argentina hay varias escuelas donde se puede estudiar la carrera de sommelier en 2 o 3 años y dependiendo de la institución vas a tener un título validado por distintas universidades. Por supuesto que también hay cursos. Yo misma dicto un curso de introducción al mundo del vino, de pocas clases, de 6 horas en el que es en vivo y de 5 horas en el que es on demand, donde te enseño cosas que tienen que ver con el mundo del vino. Ahora, en la carrera uno aprende mucho más. Aprendemos de todas las bebidas que forman parte de la carta de un restaurante. Las aguas, los tés, los cafés, los destilados, la coctelería, las cervezas y por supuesto también la carta de vinos. En la Argentina en particular, como somos un país productor, estamos muy enfocados en todo lo que tiene que ver con la vitivinicultura. Pero el sommelier en realidad es aquel que en un restaurante, por ejemplo, será el recomendador de la mejor bebida o la bebida más apropiada para hacer un maridaje. en el caso de que un comensal quiera esa recomendación, y será también quien defina las bebidas
y los vinos, por supuesto, que van a estar dentro de esa carta porque son las adecuadas para maridar, para combinar con el menú definido por el chef o por los dueños del restaurante. Pero vuelvo unos pasos para atrás. Es una carrera donde estudias geografía, historia, procesos productivos y un montón de detalles que tienen que ver con todas estas bebidas que aparecen en la carta de un restaurante. ¿Dónde trabaja un sommelier? Bueno, lo acabo de decir, puede trabajar, por ejemplo, en un restaurante. ¿Haciendo qué? Definiendo la carta de bebidas, definiendo la carta de vinos, cuidando de la cava. Los grandes restaurantes suelen tener más de un sommelier, suelen tener un equipo de sommeliers que son los responsables también de hacer todo el servicio de bebidas en el restaurante. Pero si no te gusta el servicio, si querés trabajar en el mundo del vino como sommelier y no te gusta trabajar en restaurante, bueno, también se puede trabajar en hotelería, donde también existe la figura del sommelier, porque la mayoría de los hoteles de lujo, por supuesto, también tienen restaurante y también tienen cava. Además, el sommelier suele trabajar en bodegas, haciendo que definiendo la contraetiqueta de un vino, armando la ficha técnica, esa que puedes encontrar, por ejemplo, en el sitio web de las bodegas, recibiendo al turismo, haciendo las degustaciones en la bodega para los visitantes o, por supuesto, también haciendo el servicio en el restaurante de la bodega. Los sommeliers también suelen trabajar en el comercio exterior o en la compra de vino en el caso que trabajes en una importadora, porque es muy importante poder probar los vinos y compararlos con vinos de otros lugares del mundo o mismo con vinos de un país específico productivo. Entonces es muy común que también allí trabajen los sommelier. Por supuesto, está todo el mundo de la comunicación. Vos estás mirando mi video, yo soy sommelier, pero además de ser sommelier soy periodista, soy licenciada en comunicación y tengo un máster en marketing. Mi vida entera ha sido dedicada a la comunicación y además en los últimos años me he enfocado como sommelier en trabajar la comunicación del vino en distintos medios de comunicación. Pero bueno, esto ya es un nicho dentro de las tareas o un segmento más pequeño dentro de las posibilidades o las tareas que puede realizar un sommelier. También es muy común que los sommeliers sean aquellos que deciden emprender en el mundo del vino con una vinoteca o con alguna distribuidora o con alguna empresa que esté asociada a la industria. Por lo cual, no somos hacedores de vinos, somos sus comunicadores, entre comillas, o aquellos que evaluamos, degustamos y por supuesto también tenemos conversaciones muchas veces con los enólogos dándoles nuestra opinión acerca de un determinado vino. Sin embargo, no somos hacedores. ¿Hay enólogos sommeliers? Sí, por supuesto. ¿Hay sommeliers que además estudiaron la carrera de enología? Sí, también, pero quiero dejar claro que son dos funciones diferentes y complementarias en la industria del vino. Y no me quiero olvidar del ingeniero agrónomo, a quien le voy a dar un espacio especial, porque el ingeniero agrónomo es aquel que está trabajando en el campo, es el que trabaja con las plantas, que se ocupa del cuidado de esas vides para que el fruto obtenido, esas uvas, puedan convertirse en vino en la mano del enólogo y puedan ser luego compartidos esos vinos por los sommeliers en los restaurantes, en los hoteles o incluso en la misma bodega. Así que ahora ya sabes la diferencia entre un sommelier, un enólogo, un ingeniero agrónomo también, los roles y responsabilidades de cada uno y las posibilidades laborales o salida laboral que cada uno puede encontrar en la industria del vino y las bebidas. Si querés saber más, seguime, suscríbete a este canal, todo el tiempo estoy compartiendo nuevos contenidos y también te invito a que te suscribas a mi newsletter y a todas mis redes sociales porque de manera permanente comparto tips, recomendaciones, tendencias e información que te va a resultar de mucha utilidad para disfrutar mucho más de eso que tanto te gusta, vinos, bebidas, gastronomía y, ¿por qué no?, enoturismo.